Un silencio inquietante se apoderó de la sacristía, roto solo por el eco de las palabras que acababan de ser pronunciadas. Un joven italiano, con una mirada que trascendía su edad, fijó sus ojos en el sacerdote. Su declaración fue enigmática, sí, pero pronunciada con una claridad y una convicción que desafiaban toda lógica humana. Tu madre está por morir, dijo el muchacho, y el mundo del sacerdote, en ese instante, se detuvo, pues nadie, absolutamente nadie, conocía la terrible verdad que se escondía detrás de esas palabras. Este instante, cargado de una premonición desconcertante, sería el catalizador de una transformación profunda, un evento que grabaría en el alma del sacerdote la existencia de lo incomprensible, de lo divino y de un joven cuya vida era un puente entre este mundo y el más allá. Hoy nos adentramos en la asombrosa historia de Carlo Acutis, un adolescente italiano que, aunque nacido en el Reino Unido, pasó la mayor parte de su corta vida en Italia. Su existencia, apenas un suspiro de 15 años, estuvo marcada por una fe tan profunda y una conexión tan extraordinaria con lo divino que sorprendía a todos los que cruzaban su camino. Y lo más fascinante de todo es que Carlo emergió de un contexto familiar que inicialmente no era particularmente devoto. Sus padres eran personas de fe, sí, pero no practicantes fervorosos. Su devoción se manifestaría plenamente más tarde, inspirados por la devoción inquebrantable de su propio hijo. Desde una edad muy temprana, Carlo mostró una curiosidad espiritual inusual. No era el típico niño que fantaseaba con juguetes o videojuegos. Su mente estaba absorbida por preguntas existenciales, por la naturaleza de Dios, por el misterio de la Eucaristía. Sus primeros años en Italia, entre Milán y Asís, estuvieron salpicados de actos de caridad espontáneos y una piedad que dejaba perplejos a los adultos. Organizaba pequeñas colectas para los más necesitados, visitaba a los ancianos del vecindario y con una elocuencia sorprendente para su edad hablaba de Jesús como si fuera su mejor amigo. Sus padres, Andrea y Antonia, a menudo se encontraban sorprendidos por la madurez espiritual de su hijo, una madurez que parecía provenir de un lugar inexplicable. A los 7 años, tras recibir su primera comunión, Carlos se propuso asistir a misa diariamente, un compromiso que mantuvo con una disciplina admirable, independientemente de las circunstancias. Su amor por la Eucaristía era el motor de su vida, la consideraba su autopista al cielo, y la defendía con una pasión que a veces resultaba incomprensible para sus compañeros. Esta profunda fe, sin embargo, no siempre fue fácil de comprender para su entorno. Sus percepciones, a menudo cargadas de una sabiduría que parecía venir de otra dimensión, eran frecuentemente consideradas cosas de niños, o, en el mejor de los casos, meras coincidencias. ¿Cómo podría un niño tan joven poseer tal profundidad? ¿Cómo podía hablar de la vida eterna con tanta certeza? La sociedad moderna, pragmática y racional, luchaba por encajar a Carlo en sus moldes. A veces, la gente sonreía condescendientemente ante su fervor, atribuyéndolo a la ingenuidad propia de la niñez. Otros simplemente lo ignoraban, incapaces de procesar la intensidad de su espíritu. Quizás, en el fondo, temían lo que esa intensidad implicaba, una interrupción del orden establecido, una ventana a algo que no podían controlar ni explicar. Antes de continuar con esta asombrosa historia, que desafía la lógica y nos invita a reflexionar sobre los misterios de la fe, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. De esta manera, no te perderás más relatos inspiradores como este, historias que prometen tocar tu corazón y expandir tu comprensión sobre el poder de lo divino. La vida de Carlo Acutis es un testimonio de que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y real en nuestro presente. Su camino está lleno de momentos que nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones y a abrirnos a la maravilla de lo inexplicable. La predicción al sacerdote fue solo el comienzo de una serie de eventos que revelarían la verdadera naturaleza de este joven extraordinario. A medida que Carlo crecía, sus intuiciones y su devoción no solo persistían, sino que se hacían cada vez más evidentes y poderosas. La gente a su alrededor, incluso aquellos que inicialmente lo consideraban un niño peculiar, no podía evitar notar una cualidad singular en él, una profundidad que iba mucho más allá de la piedad habitual observada en adolescentes de su edad. No se trataba de una simple asistencia a misa o de rezos rutinarios. En Carlo
había una conexión tangible, una energía que parecía irradiar de su ser, atrayendo tanto la curiosidad como, a veces, la incomprensión. Carlo poseía una generosidad desbordante, especialmente hacia los más necesitados. No era raro verlo usar su mesada, o incluso el dinero que le daban para otras cosas, para comprar alimentos o ropa para los indigentes de su ciudad. Se acercaba a ellos con una naturalidad y un respeto que conmovían, ofreciéndoles no solo ayuda material, sino también su tiempo y una escucha atenta. Para Carlo, cada persona era un templo del Espíritu Santo, y su compasión no conocía límites, trascendiendo las barreras sociales o económicas. Estas acciones no eran esporádicas, eran una parte intrínseca de su vida diaria, un reflejo de su profunda fe. Pero su caridad no se limitaba a lo tangible. Carlo, adelantado a su tiempo, reconoció el potencial de Internet como una herramienta para la evangelización, con una habilidad asombrosa para la programación y el diseño web. Creó sitios y exposiciones virtuales dedicadas a los milagros eucarísticos y a la vida de los santos. Quería usar la tecnología para acercar a la gente a Dios, especialmente a otros jóvenes que, como él, crecían en un mundo cada vez más digitalizado. Su trabajo en línea era meticuloso y apasionado, una verdadera labor apostólica que le valió el apodo de influencer de Dios o cyberapóstol de la Eucaristía. No buscaba fama ni reconocimiento personal, sino que su único anhelo era compartir la belleza de la fe. La percepción de su alrededor era variada. Algunos, con el corazón abierto y sedientos de algo más, eran receptivos a su mensaje y a su forma de vivir. Encontraban inspiración en su ejemplo y se sentían atraídos por la sencillez y autenticidad de su fe. Para ellos, Carlo era una luz, un recordatorio de que lo sagrado podía manifestarse incluso en la vida cotidiana de un adolescente. Sin embargo, otros lo veían con cierta incredulidad o escepticismo, sin comprender la magnitud de su don o la profundidad de sus convicciones. Para estos, su devoción parecía excesiva, sus ideas sobre la Eucaristía demasiado intensas y sus predicciones, cuando ocurrían, eran fácilmente descartadas como meras coincidencias. No podían concebir que un joven pudiera tener una conexión tan íntima con lo divino, y a menudo su escepticismo les impedía ver el milagro que se desplegaba ante sus ojos. Y en medio de este mosaico de opiniones y reacciones, la figura del sacerdote anónimo entra en escena. Un hombre dedicado a su vocación, inmerso en la rutina de sus deberes religiosos, quizás con una fe consolidada, pero, como muchos, acostumbrado a los caminos trillados de la razón y la lógica. Este sacerdote, en un momento dado, se encuentra con Carlo Acutis, probablemente en el contexto de alguna actividad parroquial o quizás en un encuentro casual. No le conoce en profundidad, ni está al tanto de la reputación que el joven ya empieza a forjarse. Para él, Carlo es simplemente otro feligrés, un chico con una particular devoción. Su escepticismo inicial, o, más bien, su pragmatismo adquirido a través de los años de servicio sacerdotal, choca frontalmente con la presencia luminosa y la mirada penetrante de ese joven que, sin que él lo sepa aún, está a punto de transformar su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Su mundo, tan ordenado y predecible, estaba a punto de ser sacudido por una verdad que desafiaría toda lógica conocida. El día transcurría como tantos otros en la parroquia, con el sacerdote sumergido en las tareas cotidianas y el bullicio habitual de la gente que entraba y salía. La luz de la tarde comenzaba a filtrarse por los vitrales, tiñendo el ambiente de una quietud casi sagrada. Fue entonces, en medio de esa rutina predecible, cuando la figura menuda de Carlo Acutis se materializó ante él. No hubo anuncio, ni una interrupción abrupta. Simplemente, Carlo estaba allí, con esa mirada suya tan particular, profunda y serena a la vez, que parecía ver más allá de lo evidente. El sacerdote, que quizás estaba revisando unos papeles o preparándose para la misa vespertina, levantó la vista, sorprendido por la presencia silenciosa del joven. No era inusual que Carlo anduviera por la iglesia, dado su fervor, pero la intensidad de su presencia en ese instante era diferente. Carlo, con una calma que desmentía su juventud, se acercó un paso más. No hubo titubeos en su voz ni rastro de duda. Sus palabras, pronunciadas con una claridad que resonó en el aire casi inmóvil de la sacristía, cayeron como un rayo en la conciencia del sacerdote. Padre, su madre está por morir. El mundo pareció detenerse. El sacerdote parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Bromeaba el muchacho,
¿Se había equivocado de persona? ¿O acaso era una de esas fantasías infantiles? Su mente buscaba una explicación racional, cualquier cosa que desviara el impacto de esas 7 palabras. La madre del sacerdote vivía relativamente lejos, y aunque era una mujer mayor, no había recibido ninguna noticia alarmante sobre su salud. Nadie, absolutamente nadie, en su entorno, ni siquiera sus hermanos o el personal del hospital donde ella se hacía chequeos rutinarios, conocía una situación de gravedad inminente. Un torbellino de emociones se apoderó del sacerdote. Primero, la negación, rotunda e instintiva. Eso es imposible, Carlo. Mi madre está bien. La llamé hace unos días, balbuceó, aunque sus propias palabras sonaron huecas. Luego, la confusión, que se transformó rápidamente en un fastidio creciente. ¿Cómo podía un muchacho hablar con tanta ligereza de algo tan delicado? ¿Era una crueldad? ¿Una invención? ¿Una broma de mal gusto? Un matiz de enojo comenzó a aflorar, teñido de la angustia que aquella declaración, por absurda que le pareciera, había sembrado en su corazón. La idea de que su madre pudiera estar en peligro y que un adolescente se lo anunciara de esa forma tan inesperada era simplemente inaceptable. Sin embargo, a pesar de su escepticismo inicial y su resistencia a creer, una punzada de preocupación se instaló en su pecho. La mirada de Carlo no había titubeado, no había en sus ojos ninguna traza de malicia o burla, solo una profunda seriedad, casi una compasión contenida. Esa autenticidad, ese extraño aplomo en el rostro de un muchacho, fue lo que le impidió descartar las palabras de Carlo por completo. Una semilla de duda, diminuta pero persistente, germinó en su mente racional. El sacerdote se encontró de repente con una necesidad imperiosa de verificar, una urgencia que no podía ignorar. Decidió que, por muy descabellado que pareciera, tenía que hacer una llamada, quizás a su hermana o directamente al hospital donde su madre era atendida ocasionalmente. Era una precaución, un acto reflejo, un intento desesperado de desmentir lo que había oído. Pero, mientras marcaba el número, una inquietud desconocida, un presentimiento helado, comenzó a recorrerle la espalda, un preámbulo silencioso de la confirmación que estaba a punto de recibir. El sonido de su propia respiración se hizo ensordecedor, mientras se esperaba al otro lado de la línea. Cada tono, cada instante de silencio, se sentía como una eternidad. Finalmente, una voz, la de su hermana, atendió, y en los primeros balbuceos, en la respiración entrecortada y las palabras apenas audibles, el sacerdote supo. La confirmación de la verdad llegó como un golpe demoledor, no un trueno lejano, sino la sacudida violenta de un rayo cayendo a sus pies. Su madre, en efecto, se encontraba en un estado crítico. Un ataque cardíaco fulminante la había llevado al hospital de urgencia hacía apenas unas horas. Su vida, le dijo su hermana con voz quebrada por el llanto, pendía de un hilo finísimo, justo como Carlo Acutis lo había predicho. El mundo del sacerdote se derrumbó en ese instante. Las paredes de la sacristía parecieron encogerse, y el aire se le hizo denso, irrespirable. La negación, la ira, el escepticismo, todo se desvaneció, arrastrado por la marea implacable de la realidad. Ahora procesaba no solo la inminente pérdida de su madre, la mujer que le dio la vida, sino también la extraordinaria, la incomprensible precognición de un muchacho, Carlo Acutis. El nombre resonaba en su mente con una fuerza y un misterio indescriptibles. ¿Cómo era posible? ¿Cómo Waco había sabido Carlo algo que nadie más sabía? Algo que la propia familia aún estaba digiriendo con incredulidad y dolor. Un torbellino de emociones contrastantes lo invadió. El dolor por su madre se mezclaba con un asombro profundo, casi reverencial, por la figura de Carlo. Las lágrimas no tardaron en llegar, lágrimas no solo de tristeza, sino de una confusión metafísica que le agitaba el alma. Su mente racional, su formación teológica, todo lo que había creído saber sobre el orden del mundo, se tambaleaba. Este evento lo obligaba a confrontar sus propias creencias con una brutal honestidad. La existencia de lo inexplicable, de lo verdaderamente milagroso, ya no era una abstracción teórica o un pasaje bíblico, era una realidad palpable, cruda, que se manifestaba ante sus propios ojos en la voz de un adolescente. Cuestionó su racionalidad, su escepticismo inherente, la tendencia a categorizar todo en marcos comprensibles. Este muchacho había visto más allá del velo, había tocado una verdad oculta y eso lo forzaba a la humildad, a abrir su corazón a una dimensión de la fe que iba más allá de los dogmas y los rituales. Una fe viva, pulsante, conectada con el misterio mismo de la existencia. La predicción de Carlo no era solo un dato, era una puerta abierta a lo trascendente,
una interrupción divina en la monotonía de lo cotidiano. En medio de su dolor y asombro, una necesidad imperiosa comenzó a crecer en él, la búsqueda de Carlo. Necesitaba encontrarlo, no para pedir explicaciones, porque entendía que algunas verdades van más allá de la razón. Necesitaba verlo, necesitaba entender la fuente de esa luz, de ese conocimiento. Quería agradecerle, a pesar del amargo mensaje, por la advertencia, por la oportunidad, aunque dolorosa, de prepararse, de estar presente. Y quizás, más que nada, necesitaba pedir consuelo. Consuelo para su corazón roto, pero también consuelo para su alma, que acababa de ser sacudida hasta sus cimientos por la revelación de que lo divino no solo existe, sino que se manifiesta de maneras que desafían toda lógica humana. Buscó a Carlo por toda la parroquia, su mirada frenética, su cuerpo tembloroso. Las palabras del joven profeta habían encendido una antorcha en la oscuridad de su incredulidad, una antorcha que ahora ardía con la fuerza de una epifanía personal. La vida del sacerdote nunca sería la misma después de aquel encuentro en la sacristía, ni después de la devastadora llamada que confirmó la veracidad de la profecía de Carlo. Se había topado con lo sagrado en su forma más pura y desconcertante, y ahora, con el corazón encogido por el luto y el alma expandida por el asombro, solo deseaba comprender un poco más, acercarse a esa fuente de verdad que Carlo Acutis encarnaba de una manera tan inusual y poderosa. El sacerdote, con el teléfono aún en la mano, un nudo en la garganta y el corazón latiéndole desbocado, se encontró de nuevo frente a Carlo. La noticia que acababa de recibir confirmaba cada palabra, cada temida sílaba que el joven le había entregado. Su madre, efectivamente, había sufrido un derrame cerebral masivo unas horas antes, y los médicos no le daban esperanzas. La vida se desvanecía de ella con cada minuto que pasaba. La incredulidad se había transformado en un abismo de dolor y asombro. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías, Carlo? Articuló, su voz apenas un susurro que se quebraba bajo el peso de la desesperación. Carlo, con esa mirada que parecía ver más allá de lo evidente, respondió con una humildad que desarmaba. Explicó que su conocimiento no era magia ni una habilidad personal extraordinaria, sino un don que provenía directamente de Dios. Para él, la Eucaristía, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, no era solo un rito, sino una experiencia vivificante, una fuerza motriz, su autopista al cielo, como solía referirse a ella. Era a través de esa conexión profunda con lo divino, con la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, que recibía intuiciones, impresiones y a veces, como en este caso, revelaciones específicas. Su fe no era abstracta, era tangible, vibrante. Entendía su misión no como una carga, sino como un privilegio. Se veía a sí mismo como un puente, un canal entre el mundo terrenal y lo sagrado, utilizando cada herramienta a su alcance, desde su propia existencia hasta la tecnología de vanguardia, para testificar la grandeza de Dios. Quería que todos conocieran ese amor, esa verdad que a él le inundaba. El sacerdote, devastado y transformado por la experiencia, escuchó sus palabras, y aunque el dolor por su madre era inmenso, una nueva perspectiva, una nueva luz, comenzaba a clarear en su propia fe. Carlo no solo le había dado una noticia terrible, sino que también le había ofrecido una prueba palpable de la intervención divina en el mundo. La racionalidad que había dominado su vida se resquebrajaba, dando paso a una maravilla ineludible. Paradójicamente, mientras Carlo ofrecía consuelo y una explicación que trascendía la lógica humana, los primeros signos de una enfermedad insidiosa comenzaban a manifestarse en su propio cuerpo. Eran síntomas sutiles al principio, un cansancio inusual, algunas molestias que se atribuían al rápido crecimiento o a la actividad constante de un adolescente. Nadie podía imaginar que esos pequeños indicios eran el preludio de una leucemia mieloide aguda, fulminante, una enfermedad que, en cuestión de semanas, lo arrebataría de este mundo. A medida que el diagnóstico se confirmaba y la gravedad de su condición se hacía evidente, la fe de Carlo no solo no disminuyó, sino que se fortaleció. Afrontó su enfermedad con una serenidad asombrosa, una aceptación que dejó perplejos a médicos y familiares. En lugar de lamentarse, Carlo, con una madurez espiritual inaudita para un joven de 15 años, ofreció su sufrimiento. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, dijo, transformando su dolor en un acto de amor supremo. No había en él ni un ápice de queja,
solo una profunda paz, una convicción de que su vida, incluso en sus últimos momentos terrenales, tenía un propósito divino. Entendía que, incluso en la agonía, podía ser un instrumento de gracia. Su hospitalización y el avance inexorable de la enfermedad se convirtieron en un nuevo púlpito, desde el cual predicaba sin palabras, solo con el testimonio silencioso de su entrega total. El sacerdote, aún lidiando con la pérdida de su madre, ahora observaba con una mezcla de admiración y angustia cómo la vida de aquel joven profeta se desvanecía, dejando una estela imborrable de fe. La enfermedad de Carlo, una leucemia fulminante, no esperó. El deterioro de su salud fue sorprendentemente rápido, casi tan veloz como la aparición de sus intuiciones más profundas. Los primeros síntomas, que al principio se confundieron con una gripe persistente, pronto revelaron la crueldad de un diagnóstico ineludible. A pesar del shock y la brutalidad de la noticia, Carlo mantuvo una serenidad asombrosa, una paz que emanaba de su fe inquebrantable. No hubo lamentos ni quejas, solo una aceptación profunda que desconcertó a médicos y familiares por igual. Su estancia en el hospital se convirtió paradójicamente en un nuevo campo de misión. A cada encuentro con enfermeras y doctores, a cada visita de amigos y seres queridos, Carlo ofrecía su sufrimiento, no como una carga, sino como un regalo. Ofrezco mi sufrimiento al Señor, por el Papa y por la Santa Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo, dijo con una sonrisa debilitada pero genuina. Su habitación de hospital, lejos de ser un lugar de desesperación, se transformó en un santuario improvisado, donde la devoción de Carlo inspiraba a todos. Recibió la Eucaristía con una piedad final, aferrándose al sacramento que había sido su autopista al cielo durante toda su corta vida. Su partida, el 12 de octubre de 2006, fue tan pacífica como su existencia, un suspiro suave que dejó un vacío inmenso para quienes lo amaron, pero también una semilla de esperanza y asombro. Carlo Acutis tenía solo 15 años. La noticia de su fallecimiento corrió como un eco silencioso a través de las comunidades que había tocado, aquellos que lo conocieron de cerca y muchos que solo habían oído hablar de él o de sus milagros digitales, comenzaron a compartir sus propias historias, a recordar momentos, a testificar sobre la luz extraordinaria que había sido Carlo, el sacerdote, aquel cuya vida había sido irrevocablemente alterada por la sorprendente predicción sobre su madre, fue uno de los más elocuentes. Su madre, milagrosamente, había logrado recuperarse después de un periodo de extrema gravedad, desafiando todas las expectativas médicas. Este hecho, sumado a la precognición de Carlo, consolidó en el sacerdote una fe renovada y fortalecida, una convicción de que había sido testigo de algo verdaderamente divino. Desde el púlpito y en conversaciones personales, el sacerdote compartió la historia de su experiencia, no como un relato de tragedia personal, sino como un testimonio vivo de la santidad y el poder de intercesión de Carlo. Hablaba de la mirada penetrante de aquel adolescente, de la certeza en sus palabras, y de cómo ese encuentro con Carlo lo había transformado de un hombre de fe rutinaria a un creyente apasionado en lo sobrenatural. Su voz se unió a un coro creciente de testimonios que atribuían a Carlo no solo la clarividencia de eventos futuros, sino también otras intervenciones que parecían desafiar las leyes naturales. A medida que más historias de gracias y milagros atribuidos a la intercesión de Carlo Acutis salían a la luz, la Iglesia Católica, atenta a estos signos, comenzó a poner en marcha los procesos formales para su beatificación. Su vida, breve pero intensamente vivida, y su muerte, ofrecida con una madurez espiritual asombrosa, lo presentaban como un candidato excepcional para los altares. Los esfuerzos para discernir la auténtica santidad de Carlo comenzaron, impulsados por la devoción espontánea de fieles de todo el mundo, quienes veían en él no solo un ejemplo de virtud, sino también un puente entre la fe milenaria y la evangelización en la era digital. El legado de Carlo, que había comenzado con unas palabras enigmáticas a un sacerdote, ahora se tejía en el vasto tapiz de las vidas de aquellos que lo reconocían como un intercesor poderoso. El legado de Carlo, que había comenzado con unas palabras enigmáticas a un sacerdote, ahora se tejía en el vasto tapiz de las vidas de aquellos que lo reconocían como un intercesor poderoso. La Iglesia, que había iniciado los procesos, confirmó el fervor popular y la validez de los testimonios. Finalmente, el 10 de octubre de 2020, en Asís, la ciudad de su querido San Francisco, Carlo Acutis fue beatificado. Este evento trascendental lo reconoció
oficialmente como un ejemplo de santidad juvenil en la era digital, elevándolo a los altares y presentándolo como un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Su historia, la de un adolescente común en muchos aspectos, pero extraordinario en su fe y devoción, se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y real en el mundo moderno. La beatificación de Carlo no fue solo un acto litúrgico, fue un mensaje potente y claro de que la fe puede florecer y transformarse en acción, incluso en los entornos más contemporáneos. Carlo, el ciberapóstol de la Eucaristía, demostró que los mismos medios que a menudo se perciben como distractores espirituales pueden convertirse en herramientas poderosas para difundir el mensaje de Dios. De esta manera, su vida ofreció una respuesta a muchos dilemas sobre la integración de la fe en la era de la información, un puente entre lo sagrado y lo secular que parecía infranqueable para muchos. Su sencillez, su profunda fe anclada en la Eucaristía y su uso innovador de la tecnología para evangelizar lo posicionaron como una figura única y profundamente relevante para nuestro tiempo. Su historia nos invita, con una urgencia amable, a mirar más allá de lo visible, de lo superficial y a confiar en lo trascendente, en aquello que el ojo humano no siempre percibe, pero que el corazón creyente puede sentir. Lo que más resonaba en la vida de Carlo Acutis, y lo que sigue haciéndolo, es su capacidad para hacer que lo ordinario se tornara extraordinario. No fue un ermitaño ni un teólogo erudito en una torre de marfil. Fue un joven que amaba los videojuegos, que disfrutaba de sus amigos, pero que, sobre todo, amaba a Jesús en la Eucaristía. Para él, la misa era el centro de su día, y cada comunión una oportunidad para cargar su alma y fortalecer su espíritu. Esta convicción profunda fue el motor de su vida, la fuente de su generosidad inagotable y de su compasión hacia los más necesitados. Su existencia, aunque breve, fue un himno a la fe práctica, una fe que no se guarda en el templo, sino que se lleva a la calle, a la pantalla de la computadora, a los corazones de quienes la buscan. La anécdota del sacerdote, la de una madre al borde de la muerte y la palabra profética de un muchacho, no es más que una entre muchas que ilustran la cercanía de Carlo con lo divino. Pero esa historia, en particular, se convirtió en un símbolo de cómo la presencia de Carlo podía sacudir la incredulidad y abrir las puertas a una comprensión más profunda de la fe. El sacerdote, transformado por ese encuentro, se convirtió en un portavoz elocuente de la santidad de Carlo, un testimonio viviente de su poder de intercesión y de la verdad de sus palabras. La vida de Carlo Acutis nos recuerda, con una claridad luminosa, el poder transformador de la fe. Nos enseña la importancia vital de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana y, quizás lo más sorprendente, la capacidad de la juventud para inspirar y, de hecho, transformar el mundo. En un tiempo donde muchos jóvenes se sienten perdidos o desencantados, Carlo Acutis emerge como un faro, un amigo que les muestra que la búsqueda de la santidad no es aburrida, sino la aventura más emocionante de todas. Su historia es una invitación a todos nosotros, sin importar nuestra edad o nuestra condición, a vivir con la misma pasión, la misma fe inquebrantable y el mismo amor que él. La historia de Carlo Acutis es un testimonio vivo de que la fe puede mover montañas y que la santidad es una meta alcanzable para quienes se atreven a abrazarla. Si este relato tocó tu corazón, te invitamos a dejarnos un comentario y compartir tus reflexiones sobre la vida y el legado de este joven beato. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que inspiran y nutren el espíritu. Te esperamos con entusiasmo en nuestro próximo video, donde continuaremos explorando las maravillas de la fe y los ejemplos extraordinarios de quienes la vivieron con plenitud.